El propósito de esta conferencia del Instituto Schiller es proponer conceptos y soluciones para esta crisis actual sin precedentes. Tenemos como nunca antes una combinación de una pandemia fuera de control, una hambruna, la mayor crisis económica desde el final de la Segunda Guerra Mundial, un colapso financiero inminente y, lo más mortal, el peligro de una nueva guerra mundial. Y por último, pero no menos importante, una profunda crisis cultural. Debido a la enormidad de estas crisis interconectadas, no puede haber una solución para cada uno de estos problemas por separado o simplemente abordar un aspecto parcial. Lo que se necesita es un paradigma completamente nuevo, una solución a un nivel más alto que aquel en el que estallaron todas estas crisis. Tenemos que llegar a un nuevo nivel de pensamiento, algo que Nicolás de Cusa llamó la coincidencia oppositorum, la coincidencia de los opuestos. En septiembre del 2013, el presidente Xi Jinping anunció en Kazajistán la política de la nueva ruta de la seda, que rápidamente se convertiría en el programa de infraestructura más grande de la historia. El Instituto Schiller publicó inmediatamente después un informe de 360 páginas. La nueva ruta de la seda se convierte en el puente terrestre mundial, una actualización de nuestra plataforma económica desde hace 40 años. ¿Cómo superar la pobreza y el subdesarrollo en los países en desarrollo? Estábamos muy emocionados porque había una gran afinidad entre las políticas de Xi Jinping y el trabajo de mi finado esposo Lyndon LaRouche, quien ya en 1975 había propuesto reemplazar al FMI por el Banco Internacional de Desarrollo. La idea de tener una verdadera política de desarrollo de los países en desarrollo. LaRouche ya en 1973 encargó un grupo de trabajo biológico para investigar cómo las condicionalidades del FMI al reducir el nivel de vida de generaciones enteras durante un largo periodo de tiempo invitarían al peligro del resurgimiento de enfermedades antiguas y nuevas como la actual pandemia. Él desarrolló el Plan Oasis en 1975. Elaboramos el primer Plan de Desarrollo para África en 1976. Elaboramos un plan para desarrollar a Latinoamérica con López Portillo en 1982. Un programa de desarrollo de 40 años para desarrollar a India. La Iniciativa de Defensa Estratégica en 1983, que fue una idea para superar los obstáculos militares de la OTAN y del Pacto de Varsovia y usar el motor de la ciencia asociado para una transferencia tecnológica gigantesca al sector en desarrollo. Entre 1988, con el Triángulo Productivo París-Berlín-Viena y 1991, con el Puente Terrestre Eurasiático. Estas fueron las muchas versiones del programa de recuperación de Lyndon LaRouche, incluyendo sus varios programas de recuperación para Estados Unidos durante sus varias campañas presidenciales. El concepto de Lyndon LaRouche de economía física es la idea de que la única fuente de riqueza es la creatividad individual, el descubrimiento de nuevos principios físicos universales aplicados como el progreso científico y tecnológico en el proceso de producción, llevando a un aumento de la productividad, de la fuerza laboral y de las capacidades productivas, lo que requiere un aumento continuo de la población, una mayor división del trabajo, un aumento de la densidad relativa potencial de población en correlación a una densidad del flujo energético cada vez mayores. Tal concepto de la economía obviamente pertenece a la imagen del hombre. Ve al hombre como la única especie creativa del universo que se conoce hasta ahora. La creatividad humana es una fuerza geológica mucho más poderosa en el universo que se desarrolla antientrópicamente. Con la nueva ruta de la seda de Xi Jinping, ahora el poder económico de la segunda economía más poderosa del mundo tenía afinidad con esta idea de superar el subdesarrollo del sector en desarrollo.
También reconectaba la lucha a la intención de Roosevelt de lo que hubiera sido el viejo sistema de Bretton Woods si Roosevelt no hubiera muerto en ese momento. La idea de la paz en el mundo solo es posible si el nivel de vida de toda la humanidad aumenta. Esta fue la pelea entre Roosevelt y Churchill. Poner a disposición del mundo el sistema americano en contra del sistema colonial británico que defiende los privilegios de las clases altas a costas de la mayoría de la población, tanto los súbditos británicos como los subyugados en las colonias. Franklin Roosevelt fue un patriota de una tradición familiar patriota que actuó para restaurar a Estados Unidos paso a paso hacia lo que se ha convertido. Roosevelt se volvió el aliado indispensable de los británicos para su sobrevivencia en contra de Hitler, el Hitler que los británicos pusieron en el poder en primera instancia. Pero Roosevelt fue la principal amenaza al Imperio Británico una vez que se había ganado la guerra. Desafortunadamente, en ese punto, él había muerto y Truman fue un títere, porque ¿cuál había sido la política de Roosevelt? ¿Por qué los británicos deseaban deshacerse de Roosevelt? ¿Por qué los británicos se pasaron el último periodo desde la muerte de Roosevelt tratando, entre otras cosas, de destruir a Estados Unidos de la manera en que nos hemos medio destruido hoy? ¿Por qué? ¿Cuál fue el problema? Lo que subyace en toda esta historia, llegando hasta este llamado incidente del Kursk, el casi encontrarnos en una guerra termonuclear que ocurrió en el periodo del 12 al 13 y 14 de agosto. ¿Cuál es el problema? El punto es, la política de Roosevelt fue que, una vez que terminó la guerra, la Segunda Guerra Mundial, una vez que los nazis fueron derrotados, que la política de Estados Unidos era que el poder de Estados Unidos iba a destruir todas las reliquias de los imperios portugués, holandés, británico y francés, y tener en su lugar de las antiguas víctimas del colonialismo, del imperialismo británico, porque todos esos imperios eran dirigidos por el británico. Los portugueses eran títeres de los británicos, los holandeses eran títeres de los británicos, los franceses. Roosevelt iba a aplastarlos a todos y usar el poder de Estados Unidos al final de la guerra para lograr esto. Y donde existían las antiguas colonias, se establecerían repúblicas independientes. Y Estados Unidos, como Roosevelt le dijo esto a Churchill en Casablanca, para el caso de África, que Estados Unidos usaría su tecnología y poder no solo para traerle la libertad a las víctimas del imperialismo británico, sino para darle a esos países que iban a ser liberados los medios para desarrollarse económicamente, con la cooperación de Estados Unidos en la infraestructura y la tecnología. Lo que Roosevelt intentaba era que las antiguas víctimas del imperialismo británico iban a tener los mismos beneficios que Estados Unidos le trajo a Europa Occidental con programas tales como el FMI original, el acuerdo original de Bretton Woods y con el Plan Marshall después. Por lo tanto, eso hubiera significado el fin del Imperio Británico, hubiera significado el fin del poder de los faquires de Londres y de la pandilla de Wall Street, que son simplemente parte de los aliados de la oligarquía financiera británica, y hubiera significado el fin de la monarquía británica y todo lo que ésta representaba, y un mundo consistente con las intenciones de los fundadores de Estados Unidos como una república, con las intenciones con las que Abraham Lincoln lideró la nación para derrotar a la Confederación. Así que lo primero que hay que entender, si se va a entender al mundo moderno de los últimos 3 siglos o más, que el tema fundamental desde la Declaración de Independencia en 1776
El tema estratégico fundamental de este planeta han sido dos políticas. La política del Imperio Británico contra la política incrustada en la Declaración de Independencia y en la Constitución Federal, especialmente en el preámbulo. Ese es el tema. Y cualquier otra interpretación de la historia o de los principales acontecimientos es una tontería. Y eso es lo que la gente tendrá que aprender. Pero ahora estamos llegando a la tercera etapa de esta espiral descendente de la destrucción del control de armamentos, que es, por supuesto, el futuro del nuevo acuerdo START. Todos esperamos que aún se pueda rescatar el nuevo acuerdo START. Todos esperamos que todavía haya tiempo para hacer una prórroga para este acuerdo. Sabemos que hay consultas entre Rusia y Estados Unidos sobre este tema, pero por supuesto las posibilidades son cada vez menores. Muchos expertos, tanto en Estados Unidos como en Rusia, creen que el tratado no se puede salvar. E incluso si se salvara, no es probable que comience un nuevo capítulo en las relaciones entre los dos países, pero es probable que termine el capítulo anterior. Este es el problema. ¿Qué pasará si desaparece el modelo tradicional de control de armas? Creo que la primera víctima de este lamentable acontecimiento serán las relaciones entre Estados Unidos y la Federación de Rusia, porque el control de armamentos solía ser la piedra angular de esta relación bilateral. Eso fue exactamente lo que hizo que esta relación fuera tan especial e importante. Sin esta piedra angular, creo que la relación se desmoronará de muchas otras formas, pero definitivamente Estados Unidos y Rusia no serán los únicos que sufrirán la desaparición del control de armas estratégicas. No podemos separar la dimensión bilateral del control de armamentos del daño multilateral. Es muy fácil predecir una reacción en cadena negativa que tendrá repercusiones muy graves para la estabilidad internacional en general. Este año se supone que tendremos la conferencia de revisión del Tratado de No Proliferación. Se pospuso hasta el año 2021, pero incluso ahora no estamos seguros de que esta conferencia será exitosa. Creo que tenemos razones para ser escépticos sobre el resultado de esta conferencia y tal vez sea la última conferencia de revisión del TNP en la historia. Lamentablemente no hemos avanzado ni en el tema nuclear de Corea del Norte, ni en los problemas nucleares de la República Islámica del Irán. La proliferación está potencialmente ahí y cada vez es más difícil evitar que estos dos países hagan mayores esfuerzos para adquirir más arsenal nuclear. Si nos fijamos en otro acuerdo multilateral, como por ejemplo el acuerdo de prohibición completa de los ensayos nucleares, eso también está en duda. Desafortunadamente, Estados Unidos nunca ha ratificado este importante tratado, pero por el momento, Estados Unidos cumple con sus disposiciones. ¿Seguirá así? Nadie sabe eso. Entonces, las repercusiones serán graves y creo que definitivamente esto es algo que debería preocuparnos a todos y deberíamos intentar hacer algo al respecto. ¿Qué podemos hacer? Mucha gente argumenta que deberíamos reemplazar el antiguo modelo de control de armas bilateral entre Estados Unidos y Rusia por uno nuevo, con un acuerdo multilateral de control de armas. Eso debería involucrar a China, que probablemente también debería involucrar a otras potencias nucleares. Creo que en términos generales no hay nada de malo en ese enfoque, pero será una transición muy difícil. Será como pasar de conducir un automóvil
a conducir un Boeing 747. Una transición muy difícil y muy complicada. Quizás una ecuación diferente de estabilidad internacional. Llevará muchos años, incluso si hay voluntad política. Por tanto, no creo que podamos reemplazar fácilmente el modelo bilateral por uno multilateral. Además de eso, sería muy difícil imaginar que ahora mismo podamos tener una especie de acuerdo legalmente vinculante entre Rusia y Estados Unidos. No existe confianza y francamente no puedo imaginarme ningún acuerdo de control de armas con el señor Putin que el Congreso de los Estados Unidos esté dispuesto a ratificar, sobre todo porque el Congreso está dividido. Los republicanos y los demócratas tienen visiones muy diferentes de cómo debería proceder Estados Unidos en el control de armas. Los acontecimientos en el mundo de hoy no pueden dejar de alarmar a todas las personas que se preocupan por el destino de su propio país y de la civilización mundial en su conjunto. Estamos ante un agudo agravamiento de unas contradicciones irreconciliables. La historia nos enseña que tales contradicciones son las que conducen a guerras mundiales. Y si sucede una tercera guerra mundial, será nuclear. Ciertamente el Armagedón. ¿Qué tan real es esta posibilidad? Desafortunadamente, los hechos indican obstinadamente que la amenaza es real. Primero, el mundo en este momento no tiene ninguna limitación en cuanto a las armas ofensivas estratégicas y tácticas. En 2009 expiró el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas, START-1, el Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio, INF, entre Estados Unidos y Rusia fue anulado. Esto significa que Estados Unidos puede colocar misiles de crucero móviles en países europeos como Rumania y Polonia. Rusia ha declarado que si se implementan estos planes, desplegará sus propios misiles de crucero lanzados desde tierra y que no solo se destruirán los sitios de lanzamiento de estos misiles estadounidenses, sino también los lugares donde se habrían tomado las decisiones para lanzar esos misiles contra Rusia. Y esto podría ser no solo en territorio europeo. El tratado entre la Federación Rusa y Estados Unidos sobre medidas para una mayor reducción y limitación de las armas estratégicas ofensivas, nuevo START, que entró en vigor el 5 de febrero de 2011, expira en 2021. El llamado de Moscú para prorrogarlo no ha recibido una reacción positiva por parte de Washington. Esto significa que en febrero del próximo año el mundo entrará en una nueva fase y sin restricciones de la carrera armamentista. Eso constituye una amenaza para provocar una tercera guerra mundial. En mi opinión, eso es exactamente para lo que se está preparando la OTAN. La alianza de la OTAN se ha convertido en una agencia supranacional que deja de lado la Carta de la ONU y el derecho internacional, que sería la base para defender formas justas y pacíficas de resolver los conflictos. En violación de todos los acuerdos anteriores, la OTAN se acerca cada vez más a las fronteras de Rusia. Este es un gran problema geopolítico. Me gustaría aprovechar esta oportunidad para proponer que nuestra conferencia haga un llamado a los líderes de Estados Unidos y Rusia para que extiendan el nuevo tratado START. Asimismo, existen contradicciones irreconciliables entre el trabajo y el capital, el empobrecimiento de los trabajadores mientras aumentan los ingresos de la oligarquía, entre los principales países capitalistas y los países del tercer mundo, entre las necesidades de los recursos naturales de los países desarrollados, sobre todo de energía, y su capacidad limitada de abastecerse de ellos desde su propio territorio. La burbuja financiera global de derivados está creciendo, lo que significa un aumento también de la amenaza de que explote. Según los datos de Oxfam, el 82% de toda la riqueza que se produce está en manos del 1% de la población del planeta. Mientras tanto, los ingresos de la parte más pobre de la población mundial no aumentan. Existe una desigualdad asombrosa entre los países medida en PIB per cápita, en paridad de poder adquisitivo. Las estadísticas del Banco Mundial muestran que en 2018 este indicador era de 60 a 70 veces más bajo en Níger y Burundi que en Suiza y Estados Unidos. $1,100 y $700 per cápita frente a $65,000 y $62,900 respectivamente.
Un claro ejemplo de los crecientes enfrentamientos por los recursos energéticos es la presión de Estados Unidos en contra de la construcción de los gasoductos Nord Stream 2 y South Stream. Sin embargo, los estadounidenses siguen repitiendo lo mismo: la supremacía de la ley y los principios de libre comercio, etc. Respecto a las amenazas a la economía mundial por el aumento de las deudas nacionales y de los derivados, basta recordar las advertencias de nuestro Lyndon LaRouche sobre las monstruosas consecuencias sociales y económicas que morirían varios miles de millones de personas si estalla la burbuja de los derivados. Me da gusto estar con ustedes hoy. Mi tema es: ¿nos arriesgamos a un golpe militar? A modo de antecedentes, permítanme decirles que soy el coronel retirado Richard Black. Fui abogado militar de carrera y ex jefe de la División de Derecho Penal del Ejército, oficina del Auditor General del Pentágono. Jugué un papel clave en el despliegue de la 7ª División de Infantería para sofocar los disturbios de Los Ángeles de 1992. Permítanme darles un poco de información para empezar. La ley de insurrección es una de las leyes federales más fundamentales. Se promulgó en 1807 y se ha usado en repetidas ocasiones para llevar a cabo la responsabilidad más elemental del gobierno, la de asegurar la tranquilidad doméstica. El preámbulo de la Constitución enumera la tarea de garantizar la tranquilidad doméstica como uno de los 5 propósitos por los que se creó la Constitución de Estados Unidos. Nada es más fundamental que proteger la seguridad física de los estadounidenses. Los militares oficiales han jurado defender a la nación en contra de todos sus enemigos, tanto extranjeros como nacionales. El 4 de junio del 2020, la prominente publicación Foreign Policy publicó un informe titulado «Generales denuncian el plan de Trump para detener las protestas». El informe criticó que el presidente amenazó que iba a invocar la ley de insurrección y menospreció sutilmente su importancia por ser una ley de hace 2 siglos. Pero la ley que faculta al presidente a sofocar los disturbios usando la fuerza militar se ha invocado 22 veces desde que se usó por primera vez en 1808. Los presidentes Thomas Jefferson, Andrew Jackson, Ulysses Grant, Rutherford Hayes, Grover Cleveland, Woodrow Wilson, Herbert Hoover, Franklin Roosevelt, Dwight Eisenhower, John Kennedy, Lyndon Johnson y George H.W. Bush invocaron la ley de insurrección para detener disturbios, hacer cumplir las leyes de eliminación de la segregación, poner fin a disturbios militares y sofocar disputas laborales. La publicación militar en línea Defense One informó que 2 tenientes coroneles retirados, John Nagel y Paul Yingling, le escribieron una carta abierta al general Mark Milley, el jefe de Estado Mayor Conjunto, urgiéndole que usara la fuerza militar para sacar al presidente de Estados Unidos si él no se va del cargo el 20 de enero del 2021. Ellos escribieron: si Donald Trump se niega a dejar su cargo al terminar su mandato constitucional, el ejército de Estados Unidos debe sacarlo a la fuerza y usted debe dar esa orden. No hace falta decir que no se permite que los oficiales retirados insten a un golpe de Estado para derrocar al gobierno de Estados Unidos. Y dado que el presidente nunca ha insinuado que no seguiría el plan constitucional para la sucesión del poder, es doblemente inquietante que su llamado a la insurrección militar se base en conjeturas fantásticas de lo que el presidente podría hacer en varios escenarios. La idea de una toma de poder militar se ha estado filtrando durante algún tiempo. Ya el 18 de agosto del 2020, Defense One había publicado un artículo de Thomas Crosby
titulado 6 escenarios para la intervención militar después del 20 de enero. Después de discutir los escenarios bastante inverosímiles, su autor afirmó: los golpes son una cosa desagradable y discutirlos en el contexto estadounidense es profundamente desagradable. Sin embargo, enfrentar estos escenarios puede ayudarnos a comprender la dinámica real que los generales y los oficiales de Marina se verán obligados a navegar en los próximos meses. El autor parece sugerir que los generales deben contemplar derrocar al presidente en o después del 20 de enero del 2020, si la situación lo justifica. Ahora, la carta de los tenientes coroneles podría descartarse como delirante. Sin embargo, otros factores, incluida su publicación prominente en Defense One, sugieren que otros están actuando de manera concertada para socavar la autoridad del presidente como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Bill Binney me sugirió, ¿por qué no vienes a nuestro pequeño centro de investigación? Yo sabía quién era Bill, pero no sabía qué estaba haciendo en ese momento. Entonces bajé y vi lo que estaban haciendo y pensé que era el futuro de la NSA, porque ya no se trataba de redes de conmutación de canales, redes basadas en radiofrecuencia, sino redes de conmutación de paquetes. En otras palabras, Internet, protocolos de control de transmisión, protocolo de Internet, y lo que significaba eso para el futuro de la NSA en términos de fuente de información, su amplitud, cuáles eran las implicaciones tecnológicas, etcétera. Entonces, mi última asignación fue trabajar con Bill en ese irritante problema en particular. Digo irritante porque los 3 problemas con Internet son la velocidad de los datos, pues estos son rápidos, corren a la velocidad de la luz a través de los cables. La variedad de los datos, muchos tipos diferentes de aplicaciones y usos, y el volumen. Un volumen enorme, especialmente a medida que el Internet crecía a nivel mundial. Y odiaría estimar que probablemente se generan 60 terabytes por minuto en datos globales. Así que, de todos modos, fue muy divertido. Pero nuestra solución que desarrollamos, de la que mucha gente ha oído hablar, se llama Thin Thread. Se enfrentó a las intenciones de la NSA de obtener un gran presupuesto del Congreso y gastar grandes dólares en el complejo militar industrial. Y es un problema que resolvimos con unos cientos de miles o al menos no más de $1 millón o $2 millones de dólares. Y la NSA, en cambio, quería un presupuesto de $4,000 millones de dólares para resolver el problema. Así que nuestra pequeña solución fue aplastada a favor del modo de gran proyecto que falló 5 años después bajo el programa Trailblazer del director. En ese momento, Bill, Ed Loomis y yo salimos del edificio en octubre, justo después del 11 de septiembre, porque estábamos desconsolados, porque nuestra pequeña solución, que era muy efectiva y eficiente, no se había puesto a luchar contra el terrorismo, y vimos el resultado de eso. ¿Estoy seguro 100% de que Thin Thread habría evitado el 11 de septiembre? Sí, sí lo estoy. Sabíamos qué buscar, sabíamos dónde estaban las fuentes, a dónde teníamos que apuntar. Y para ser honesto con ustedes, si le preguntan a Tom Drake, otro de los informantes delatores de la NSA que llegó más tarde, les dirá que después de que nos fuimos, encontró información del 11 de septiembre en la base de los datos de la NSA que predijo el evento. También nos dijo que un analista de la NSA, un grupo, no solo un individuo, sino un equipo pequeño, ya sabía que el 11 de septiembre iba a suceder e iba a publicar un informe, pero se les impidió por el director de la NSA, Michael B. Hayden.
Ojalá pudiera decirles por qué. Tengo muchas conjeturas, pero ese es un tema para otro día. Los estadounidenses deberíamos estar realmente preocupados por la adquisición masiva de datos por parte de la NSA y los Cinco Ojos y los otros países del mundo, porque lo que están haciendo es capturar todo lo que todos hacen electrónicamente en el mundo y rastrearnos de donde quiera que estemos a medida que nos movamos día a día, minuto a minuto. Lo que significa que pueden analizar retroactivamente cualquier cosa que hayamos hecho en el pasado al menos en los últimos 19 años. Esto se ha hecho antes, se ha usado contra la gente para evitar que hagan cosas que el gobierno no quiere, como por ejemplo cuando Eliot Spitzer se enfrentó a los banqueros de Wall Street tratando de llevarlos a los tribunales para defraudar a la gente en la crisis financiera de 2007-2008. Usaron esos datos para encontrar algo en su contra, para aprovecharlo y deshacerse de él. La cuestión es que estos datos, cuando se les da a los gobiernos o a cualquiera en general, tarde o temprano, el poder que tienen lo utilizan y lo usan contra ti. Hay formas de solucionar este problema. La forma de hacerlo es obligarlos a adoptar un enfoque centrado, disciplinado y dirigido, como lo hace la policía cuando investiga un delito. Aquí todo lo que tienen que hacer es usar la lógica deductiva, inductiva y abductiva para mirar a las personas que están asociadas o que saben que son malas personas por cualquier razón, actividad criminal o investigar a líderes de países o gobiernos o militares, cosas de esa naturaleza, y centrarse en ellos y en un grado a partir de ellos como base para la investigación de contenidos, así como de metadatos. Pero luego se debe mirar más allá de eso al siguiente grado, siempre y cuando no pase por una persona o una agencia gubernamental, lo que lo expandiría para recopilar cantidades masivas de personas que no son relevantes para nada. Al hacer esto, lo que haría básicamente, este enfoque habría encontrado virtualmente todos los ataques terroristas y toda la actividad criminal antes del 11 de septiembre, para el 11 de septiembre y después del 11 de septiembre. Todavía funcionaría. El problema ahora es que tienen tantos datos, pues usan la selección de diccionario como una forma de hacerlo, búsqueda de palabras, búsqueda de frases, cosas así. Y entonces recolectan un montón de datos, arrojan una tonelada de material sobre las personas y son disfuncionales. Entonces los ataques ocurren, la gente muere y luego limpian el desorden, entran y miran. Una vez que saben quién lo hizo, pueden ver todos los datos que han recopilado sobre él. Eso es trabajo forense, no es un trabajo de inteligencia. Entonces la idea es que si haces eso, también haces cosas como lógica inductiva, mirando los sitios que visita, están viendo cosas como pedofilia, violencia contra Occidente, cualquier tipo de actividad delictiva. Entonces, eso es una indicación de que están en lo que yo llamo la zona de sospecha. Y eso es lo que la gente necesita investigar para ver si también están involucrados. Si es así, entonces pueden desarrollar información para justificar una orden judicial basada en el comportamiento de causa probable de las comunicaciones, de las comunidades en las que están involucrados, y pueden resolver esto. Esto daría privacidad a Estados Unidos y a todo el mundo y crearía el ambiente para que la inteligencia y la policía examinen para resolver problemas y prevenir ataques. Entonces, tiene solución, podemos hacerlo. Todo lo que tenemos que hacer es obligar a nuestro gobierno a acatar nuestra Constitución y hacer que realicen un trabajo profesional disciplinado y centrado.